Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y comenzando la semana, y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Giorlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia de cada usted. Buenas tardes, señor Alejandro. Buenas tardes, mi queridísimo amigo José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia de Historia Activa. Nos reencontramos con ustedes a partir de esta nueva semana que se inicia. Nos pueden llamar al 423-3822 o nos dejan mensaje al 425-7931 o nos mandan un mensaje de texto al celular de Radio Nacional, que lo tenemos acá al lado entre José Luis y yo, que es el número 156-515-522. También nos escriben a historia_activa@yahoo.com.ar, nos leen en www.netblog.com/historiaactiva, nos escuchan a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, o nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook, que hoy nuevamente la tenemos abierta aquí online. Ya somos 111 amigos. Bienvenidos a todos los que se han plegado en este último fin de semana. Son, como digo, bienvenidos a nuestra página, y gracias a los que colaboran, nos dejan comentarios, saludos, etcétera. Así es. Bueno, hoy día hay dos efemérides, ¿no es cierto?, que nosotros queremos tratar ya desde hace un tiempo. Uno es la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que después hablaremos al respecto, ¿no es cierto?, que fue en agosto justamente, sí, y que lo teníamos pautado. Entonces, por temas de edición, nosotros luego lo vamos a tratar. Y nosotros no hemos querido dejar de lado, aparte de la fecha del 1 de septiembre de 1953, de la cual hablamos el viernes, de cómo comienza Radio Nacional Mendoza, sus 59 años, no hemos querido soslayar de este tema también el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un 1 de septiembre de 1939 comenzaba una operación militar que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra dentro de las más espantosas vividas por la humanidad, de 1939 a 1945, donde se violaron todos los derechos humanos. No quedó uno sin violar, ¿no es cierto? Siempre nos hemos opuesto a esa concepción de la matanza de personas. Pasaron muchas cosas que fueron espantosas, pero bien vale la pena recordarlas en el sentido crítico y en el sentido de que la humanidad debe avanzar para mejores caminos, ¿no? Así es. Creo que realizando el ejercicio de la memoria es que trataremos en cuanto a humanidad de aprender de estos graves errores, de estas actitudes irracionales, y poder llegar a una humanidad más completa, más solidaria, aunque vamos a ser sinceros también, la guerra también es un negocio. Sí. ¿Sí? Desde siempre lo ha sido, y en ese sentido algunos se llenan los bolsillos con la sangre de los demás. Y acá, si hablamos de sangre, fue la sangre de millones de personas. Los que murieron en los campos de batalla, en los campos de concentración nazi, en los campos de prisioneros de todas las naciones. Realmente fue una de las masacres y la más población grandes. Civil, ¿no? Sí. Se ensañaron de uno y otro bando, ¿no? Contra ciudades, llamémosle entre comillas, civiles. Le digo entre comillas porque o fabricaban armamento o no fabricaban nada, pero hay mucha humanidad quebrada, hay mucha humanidad rota, porque de repente vos estás en tu casa con un temor y te cae una bomba
o le cayó una bomba a un vecino. Es decir, nosotros debemos decir algo. Nosotros como generación de historiadores hemos coexistido, hemos sido contemporáneos a gente que peleó la Segunda Guerra Mundial. La peleó, hay muchos inmigrantes de todos los bandos, ¿no es cierto?, llamémosle así, que después se vinieron a la Argentina como todavía como esta tierra de promisión, esta tierra prometida, ¿no? Sí. Que sigue siendo aún hoy. Y fíjense que Europa en este momento es un caos económico, es terrible lo que les está pasando. Y bueno, la guerra se empezó en Europa y también debemos compartir que en 1918, cuando se firma el Tratado de Versalles, que va a poner fin, entre comillas, a la Primera Guerra Mundial, sabían los que estaban firmando una responsabilidad ahí, que iban a provocar una guerra a 20 años, a 15 años, ¿sí? Porque cuando se oprime las cláusulas, etcétera, es muy amplio el espectro que vamos a trazar esta semana, ¿no? Pero nosotros hemos tenido llamémosle ese privilegio de coexistir, ¿no es cierto?, con gente que peleó la guerra. Bueno, yo de mi familia también. La mayoría de mis tíos abuelos estuvieron afectados a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra. Mis tíos abuelos menores sí pelearon en la Segunda Guerra Mundial por parte del bando italiano, ¿no? Y bueno, uno va escuchando desde chico las vivencias. También tuve vecinos que pelearon en la Segunda Guerra. Tuve vecinos que pelearon en la Primera y en la Segunda. Entonces somos esa generación que hemos escuchado eso frente a la cual se referían como la guerra. ¿Sí? La guerra. Nosotros que tuvimos en la guerra, decía nuestros ancianos más mayores, valga la redundancia, que se referían a la primera. Otros decían nosotros que estuvimos en la Segunda Guerra o después de la guerra. Es decir, era un vocablo con una carga emotiva muy grande. El decir la guerra, a uno por el rango tonal de sus voces, por la mirada, se le ponía la piel de gallina, porque eso implicaba una historia bastante fuerte, ¿no? Sí, en mi caso conocí a un viejo compañero de irrigación que también vivió en el barrio donde yo nací y me crié, que era un sobreviviente del Graf Spee, un marinero del Graf Spee, que se dedicó aquí en la Argentina cuando se instaló y se radicó a ser electricista, que era la profesión que ejercía en el acorazado, ¿verdad? Y también tenía esos recuerdos vívidos en su castellano cocoliche, por decirlo así, porque nunca aprendió a hablar bien el castellano, para un alemán es muy difícil. Y recuerdo que este hombre estaba muy agradecido a la Argentina. Es más, en el barrio era la única persona que tenía un mástil en el frente de su casa y con la bandera argentina. Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte y respecto a lo que vos decías, que acá no se libró nadie del odio del otro. Si bien la Luftwaffe, que era la aviación alemana, hizo estragos en media Europa, Rusia e Inglaterra, y todos los países que claro, con sus bautismos de fuego sobre poblaciones civiles en España, en la Guerra Civil Española, Guernica concretamente. Después los alemanes padecieron los bombardeos nocturnos aliados que dejaron reducidos a escombros ciudades completas como Stuttgart, Múnich, Berlín, arrasadas. Sí, arrasadas, totalmente. gente sin hogar, muertos, heridos, mutilados. Ustedes piensen bebés muertos. Yo cuando contaban esas historias de piras de bebés, yo digo, eso es un espectáculo, no tiene calificativo, no tiene calificativo, que lo tenían que quemar con querosén porque no había ataúdes, cuesta hasta hablarlo, ¿no? Sí, es muy fuerte, es muy desagradable, ¿no? Pensar al grado de crueldad y sadismo a los que llegó la humanidad en ese sexenio de 1939 a 1945, donde se apilaban cadáveres en los campos de concentración, se apilaban cadáveres en las ciudades bombardeadas, en las ciudades invadidas,
Y, en las ciudades con bombas atómicas. Con bombas atómicas. Dios mío. Y a los prisioneros se los sometían a las torturas más crueles, bárbaras y salvajes que se haya tenido conocimiento hasta esa época. Por eso tiene que servir de aprendizaje, por eso que lo hemos querido recordar justamente, porque ahí se violaron todos los derechos humanos, es decir, hay algunos que ni siquiera respetaron las leyes de la guerra, la Convención de Ginebra. Nosotros hemos hablado largamente de las violaciones que se hicieron a mujeres, eso es algo también un poco inenarrable desde un punto de vista de los que somos verdaderos caballeros, ¿no? Sí. Y hemos criticado la acción del ejército ruso cuando invadió Alemania, que es una historia todavía que está bastante oculta, ¿no? Bastante oculta porque no fue juzgada, por ejemplo. Eso lo dijiste vos el año pasado, justamente. Claro, eso me hace recordar a un tema de Lito Nevia que dice: si la historia la escriben los que ganan es porque realmente hay otra historia. Esta que no se cuenta, ¿no? La historia de las vejaciones, de los ultrajes y de las violaciones a los derechos humanos por parte de los soviéticos en esa Alemania destruida. ¿Sí? Así que, bueno, tenés un llamadito al aire, María del Carmen. Te escuchamos. Sí, si me permiten. Yo siempre escucho Radio Nacional porque me interesa mucho la política que están hablando, de política que nunca se ha hablado tanto en forma democrática como se habla en estos momentos. Están hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El capitalismo en cada crisis que tiene es una guerra. ¿Por qué? Para endeudar a los países. En la Segunda Guerra Mundial, lo voy a hacer breve porque si no voy a estar todo el día hablando. En la Segunda Guerra Mundial se inventó el nacionalismo por parte de Hitler para frenar la revolución bolchevique o la revolución del proletariado, la revolución del obrero. Se inventó el fascismo para frenar al comunismo, porque el capitalismo, cuando llega a ser monopólico, es la terminación del capitalismo, hay que cambiarlo por el socialismo. Y fue un invento algo parecido a un socialismo, que pasó en España con Franco, son de la misma escuela, el Mussolini con Italia, acá en la Argentina, para que vamos a seguir hablando, Pinochet en Chile. Bueno, fue una matanza. En este momento estamos en la misma situación que en 1939, al inicio de una tercera guerra mundial. El capitalismo monopólico es sanguinario. Mire los líos que está haciendo acá. Nosotros nos estamos uniendo como nunca en Sudamérica. La UNASUR es tremendo, para ello es un golpe, es un mazazo, cuidado, ya lo que están haciendo con Paraguay, cuidado, es impresionante lo que hace el capitalismo, quiere una tercera guerra mundial. Tenemos que fomentar la paz, para que el capitalismo se muera. Muchas gracias, Tito del Gold Cruz. Gracias, Tito, por su gran aporte. Bueno, hemos llegado al final de Historia Activa. Agradecemos el aporte de Tito y a todos los oyentes. Bueno, continuamos mañana con este tema. Hasta mañana, Alejandro. Ya hasta mañana. Con la presencia de él, ¿no es cierto?, el desarrollo más específico. Y gracias por la participación. Hasta luego. Historia Activa.